Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el lugar donde desentrau más menos amos los secretos Moon S jugosos, los romances Moon S apasionados y los dramas Moon S intensos que la televisión superíndice 3N turca tiene para ofrecer. Hoy prepúrense porque vamos a entrar de lleno en un torbellino de emociones, rumores y sobre todo, mucho drama. Como ya habrán podido intuir por el título, hoy vamos a hablar de la que probablemente sea una de las parejas Moon S queridas y también copyright N una de las Moon S polu copyright micas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exacto. Vamos a analizar a fondo los rumores que circulan sobre una supuesta explosión superíndice 3N de Hande tras su boda y el devastador secreto que afecta a Kerem. ¿Será cierto? Copyright hay de verdad de true S de todo este revuelo mediático. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama digno de una telenovela turca, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que les traigo cada semana, si disfrutan de mis análisis, si se divierten con mis teorías locas, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y además de no perderse ningún vídeo, me estarán apoyando para seguir creando contenido que les encante. Que corran a darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora vamos al grano. Vamos a hablar por supuesto de Senkalkam, la serie que catapultó superíndice 3 a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin y que además, fue el escenario donde nació superíndice 3 su relación superíndice 3N amorosa en la vida real. Esta serie, que mezcla comedia romántica con drama, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. Sus caminos se cruzan cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo, pronto se convierte en algo mucho más profundo y complicado. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer momento. Su relación superíndice 3N en la pantalla era tan creíble y tan intensa que era imposible no shippearlos. Y para alegría de todos sus fans, la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad, y Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N amorosa. Fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, protagonizando campau más menos as publicitarias y, en general, viviendo un romance de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N, dejando a todos sus fans con el corazón superíndice 3N roto. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se especuló superíndice 3 con que la presión superíndice 3N medio tica, las agendas apretadas y ciertas diferencias irreconciliables, fueron los detonantes. La realidad, por supuesto, es mucho más compleja que un simple comunicado. El foco constante, las expectativas infladas por los fans y las intrigas de la industria del entretenimiento ejercieron una presión inmensa sobre la pareja, dificultando la construcción de una relación genuina y duradera. Ahora bien, ¿du superíndice 3 de entra la explosión de Hande tras su boda, y el devastador secreto de Kerem en todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En la segunda temporada de Senkalkam, Eda y Serkan, después copyright S de superar 1000 obstáculos, finalmente se casan. La boda es un evento espectacular, lleno de amor, alegría y esperanza. Pero como en toda buena telenovela turca, la felicidad no puede durar para siempre. Los guionistas expertos en mantener la tensión dramática, prepararon el terreno para una nueva ola de conflictos. Los rumores apuntan a que después copyright S de la boda en la ficción superíndice 3N, el personaje de Hande Eda, descubre un secreto devastador relacionado con Serkan. Este secreto podrá estar relacionado con su pasado, con su familia o incluso con algún negocio turbio. Sea lo que sea, este secreto es lo suficientemente impactante como para hacer que Eda explote, es decir, que se enfrente a Serkan de una manera nunca antes vista. La dulzura y la comprensión que caracterizaban a Eda darían paso a la furia y la decepción, desencadenando una serie de confrontaciones que pondrían a prueba la fortaleza de su matrimonio. ¿De qué copyright podrá tratarse este secreto? Aquí es donde podemos empezar a especular. Una teoría es que Serkan podrá tener un hijo secreto de una relación superíndice 3N anterior.
Imaginen el impacto de esta revelación, la idea de que Serkan, el hombre meticuloso y controlador, haya ocultado semejante detalle durante tanto tiempo. Esto pondría en duda la confianza que Eda depositó en él, generando una profunda crisis de identidad y una sensación de traición. Otra teoría es que su padre, del que siempre se ha mostrado distante, podría estar involucrado en algún crimen o actividad ilegal. Esta hipótesis conectaría con el trasfondo de la serie, donde se exploraron las complejas relaciones familiares de Serkan y los secretos que se escondían detrás de la fachada de su exitosa empresa. El descubrimiento de que su padre está implicado en actividades ilícitas obligaría a Serkan a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Eda, por su parte, se vería obligada a elegir entre el hombre que ama y sus propios principios morales. Y una tercera teoría, la Moon es descabellada, pero no por ello menos interesante, es que Serkan podría no ser quien dice ser y que su verdadera identidad podría estar oculta tras una fachada de con diéresis copyright cito y perfecciu superíndice 3n. Tal vez Serkan haya adoptado una identidad falsa para escapar de su pasado, o para proteger a alguien que ama. Esta revelación desestabilizaría por completo la relación entre Eda y Serkan, obligándolos a replantearse todo lo que creían saber el uno del otro. Sea cual sea el secreto, lo que parece claro es que este tendrá un impacto significativo en la relación superíndice 3n entre Eda y Serkan. Los rumores sugieren que la pareja se enfrentará a una crisis muy dura, que pondrá a prueba su amor y su compromiso. ¿Podrán superar este obstáculo? ¿O este secreto será demasiado para ellos? La respuesta a estas preguntas mantendrá a los espectadores al borde del asiento, ansiosos por descubrir el desenlace de esta intensa trama. Es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente por los productores de la serie ni por los actores. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la forma en que se han difundido en las redes sociales sugieren que podrá haber algo de verdad en ellos. La maquinaria de la publicidad, siempre atenta a las reacciones del público, podría estar alimentando estos rumores para generar expectación y mantener viva la llama de la serie. Y hablando de secretos y dramas amorosos, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que también copyright N ha dado mucho de copyright hablar, Sadakatsiz. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3n de la serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia, una exitosa doctora que descubre que su marido, Volkan, la estuvo en más menos ando con una joven llamada Derin. La infidelidad, un tema universal y atemporal, se explora con crudeza y realismo, mostrando las consecuencias devastadoras que puede tener en la vida de las personas. Sadakatsiz es un drama intenso y emocional que explora las consecuencias de la infidelidad y la traición superíndice 3n. La serie estuvo llena de giros inesperados, momentos de tensión superíndice 3n y actuaciones impecables. Cansu Dere, que interpreta a Asia, es una de las actrices turcas muy talentosas y su interpretación superíndice 3n de una mujer traicionada y vengativa es simplemente magistral. Su capacidad para transmitir la angustia, la rabia y la determinación de Asia la ha convertido en un icono de la televisión turca. La serie es relevante para el tema que estamos tratando porque también copyright N presenta un secreto devastador que sale a la luz y que pone en peligro una relación superíndice 3n aparentemente perfecta. La infidelidad de Volkan es un secreto que Asia descubre poco a poco, desentrao más menos ando una red de mentiras y engao más menos os que la dejan completamente destrozada. La meticulosidad con la que Asia investiga a su marido, la frialdad con la que planea su venganza y la determinación con la que ejecuta sus planes la convierten en un personaje fascinante y complejo. Sadakatsiz es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Si te gustan los dramas intensos, las historias de venganza y las actuaciones potentes, no te la puedes perder. La serie no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza de las relaciones humanas, la importancia de la confianza y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Ahora bien, volviendo a Hande y Kerem, incluso después copyright ese de su ruptura en la vida real, los fans siguen esperando una reconciliación superíndice 3n. La química que tenuan en la pantalla era tan fuerte que muchos se niegan a creer que su amor se haya terminado para siempre. Incluso después copyright ese desencalcapm, el público sigue buscándose un más menos ales, pistas, cualquier cosa que indique que podrá haber una segunda oportunidad para ellos. Los foros de Internet y las redes sociales están llenos de teorías y especulaciones sobre un posible reencuentro, alimentando la esperanza de los fans más acérrimos.
Se rumorea que aunque no es tu copyright N juntos como pareja, Hande y Kerem siguen manteniendo una buena relación superíndice 3N de amistad, y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Esto por supuesto alimenta las esperanzas de sus fans, que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un futuro proyecto es un tema recurrente en las conversaciones entre los fans, quienes no pierden la oportunidad de expresar su deseo de verlos compartir de nuevo la magia que los hizo famosos. Por último, no podemos olvidar mencionar Ask 101, una serie original de Netflix que también copyright N ha sido muy popular en todo el mundo. Esta serie, ambientada en la Turquía de los aún más menos os 90, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N del colegio haciendo que dos de sus profesores se enamoren. La serie captura la esencia de la adolescencia, con sus inseguridades, sus sueños y sus desafíos. Ask 101 es una serie fresca, divertida y emocionante que aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. La serie tiene un elenco joven y talentoso y una banda sonora pegadiza. La nostalgia de los años 90, la química entre los personajes y la forma en que se abordan temas relevantes para los jóvenes han contribuido al éxito de la serie. Aunque no se centra directamente en un secreto devastador como las series anteriores, Ask 101. También copyright N explora las complejidades de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentan los superíndice 3 venes en la búsqueda del amor y la felicidad. La serie es relevante para el tema que estamos tratando porque muestra CEU superíndice 3 los secretos, las mentiras y los malentendidos pueden afectar las relaciones y generar conflictos. La dificultad para expresar los sentimientos, el miedo al rechazo y la presión social son algunos de los obstáculos que los personajes deben superar para encontrar el amor y la aceptación. En definitiva, Senkalkam, Sadakat Sith y Ask 101 son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema de los secretos, el drama y las relaciones amorosas. Estas series nos demuestran que, ya sea en la ficción superíndice 3N o en la vida real, los secretos pueden tener un impacto devastador en nuestras vidas y en nuestras relaciones. La necesidad de la honestidad, la importancia de la comunicación y la capacidad de perdonar son algunos de los mensajes que estas series transmiten al público. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya servido para conocer un poco más sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecen los rumores sobre la explosión superíndice 3N de Hande tras su boda y el secreto de Kerem? ¿Qué copyright creen que podría ser ese secreto? ¿Y qué copyright opinan de las otras series que hemos mencionado? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. No se olviden de compartir sus teorías más locas. Y como siempre, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con moods secretos, dramas y romances turcos. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo de las series turcas, porque aquí siempre encontrarán la verdad. Hasta la próxima.